Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Gracias, hermano, por hacer todo lo posible y confiar en Dios, que es el que provee. Yo me acuerdo en el año 2000 cuando nos conocimos y hablamos sobre el Internet y cómo predicar por el Internet y cómo usar esta nueva tecnología. Nunca nos habíamos imaginado en aquel entonces a dónde iban a llegar las cosas, como la tecnología que tenemos hoy día, como lo dijo el hermano Israel, los dispositivos, los medios que tenemos ahora para avanzar el evangelio. Es una gran bendición utilizar todas esas cosas a favor de Dios. Sabemos que muchos lo utilizan para hacer cosas malignas, pero nosotros queremos utilizarlo para hacer lo bueno y así dispensar la gracia de Dios, que ese es el tema del cual vamos a hablar en el día de hoy, favoreciendo lo desfavorable, la gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia, podemos pensar en dos significados diferentes. Podemos pensar en referencia a una persona. Si decimos que esa persona está llena de gracia, queremos decir que se ve elegante o tal vez sea muy agradable, y nos estamos refiriendo tal vez a su conducta, su comportamiento, su belleza estética. Pero si hablamos sobre el comportamiento de una persona hacia otra persona, por ejemplo, yo puedo decir, nuestro jefe fue agraciado con nosotros. Ahí la palabra adquiere otro significado, como el de mostrar favor, el mostrar bondad, ser bondadoso, o mostrar compasión, ser compasivo. Y en este segundo ejemplo, la gracia implica mostrar favor hacia alguien. Y el favor se puede mostrar porque pues te gusta la persona, o porque quieres algo de la persona, o simplemente porque eres bondadoso. La bondad de tu corazón te mueve a hacerle favor, a darle favor. Te compadeces de la persona. Y en este último contexto encontramos compasión y gracia, esas dos características a menudo juntas cuando nos referimos al carácter de Dios. En nuestro idioma, mostrar gracia hacia alguien generalmente significa que esa persona pues no ha hecho nada para merecerlo o justificarse. Cuando esta palabra se utiliza para describir el carácter de Dios, significa mucho más que eso. Nosotros podemos mostrar generosidad o compasión hacia alguien que lo puede merecer en sus ojos y aún así lo llamamos gracia. Pero Dios muestra su favor, compasión y piedad a los desfavorables, que somos nosotros. No hay absolutamente nada con lo que podemos sobornar a Dios o hacer que se interese por nosotros, aparte del hecho de que somos su creación y Él tiene un interés apasionado y puro por nosotros, como lo tiene un padre hacia sus hijos y un esposo hacia su esposa. Pero volvemos aquí a nuestro pasaje principal en Éxodo 34:6. El Señor, Dios clemente y compasivo. Examinamos esa primera palabra la semana o hace 2 semanas atrás, no me acuerdo ahora cuándo, y examinamos esa palabra y vimos que esa palabra tiene un significado como de vientre. Es la palabra hebrea rakum. Pues esta segunda palabra, compasivo, es la palabra hebrea kanun. Y esa palabra, ambas palabras, rakum y kanum, compasivo y clemente, o compasivo y misericordioso, aparecen casi exclusivamente entre sí a través de todos los textos hebreos. Nosotros usamos la palabra gracia
para describir muchas cosas diferentes, incluyendo cómo las personas tratan a los demás y los tratan favorablemente, ¿no? Les están demostrando gracia. Y cómo la gente se presenta ante los demás. Si nos presentamos elegantes, agradables, pues aparentamos tener gracia. Y este mismo doble significado existe en el hebreo. Al rastrear la palabra a través del Antiguo Testamento podemos obtener una mejor comprensión de lo que es la gracia y cómo podemos depender de ella. Gracia y belleza. Siempre hay muchas referencias sobre la belleza cuando se utiliza la palabra gracia. Por ejemplo, en el Salmo 45, versículos 1 y 2. Leyendo estos versículos dice: en mi corazón se agita un bello tema mientras recito mis versos ante el rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Tú eres el más apuesto de los hombres, tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. La metáfora que presenta el salmista aquí representa las palabras del rey como fuente de elocuencia. En el hebreo, eso es canún, fuente de gracia. O la forma de hablar o el resultado del discurso están llenos de gracia. A menudo nosotros admiramos a los que tienen una forma de hablar elegante, sin crítica, sin prejuicio, sin arrogancia, sin insolencia. Esas cosas son lo opuesto de la gracia. Y la gente es atraída por aquellos cuyas palabras están llenas de gracia. Su forma de hablar es acogedora porque es favorable para los que los están escuchando. De eso habla también Proverbios 4:9. En Proverbios 4:9 leemos: te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. En este pasaje en Proverbios, la gracia está conectándose con la belleza estética. Una mejor traducción para este proverbio es: te dará una diadema para adornar tu cabeza. La palabra adornar ahí es canún, gracia. Y la sabiduría aquí se está comparando con una hermosa corona que te hace bello, te hace resplandeciente. Te da gracia. Las cosas elegantes, las cosas hermosas son fuentes de gracia y hacen que el espectador o el oyente responda con favor. La gracia no es solo la belleza de un objeto, sino también cómo es percibido por el observador. La gracia genera una respuesta favorable de los que están escuchando o de los que están mirando. Cuando alguien ve o usa algo que le gusta, algo que lo inspira, eso lo hace sentir hermoso, lo hace sentir elegante. A nosotros nos atraen las cosas que nos hacen sentir especiales y apreciados. Y vemos ese concepto utilizado a través de muchos diferentes proverbios. Ahora, esto plantea una pregunta interesante. ¿Solo mostramos gracia a quienes creemos que la merecen? ¿Qué hay de cuando alguien no aparece ser elegante o si tal vez creemos que alguien no merece nuestro favor? O si vemos a alguien con ropa vergonzosa, ropa tirada, como decimos en Puerto Rico, a veces está vestido tirado, o si habla de alguna manera vergonzosa. ¿Qué de eso en esa situación? Vamos a demostrar gracia, vamos a mostrar favor. De ahí es donde tenemos que aprender de Dios, porque la gracia de Dios, canún, ¿no? Lo que representa esa palabra hebrea, canún, va mucho más allá de los esfuerzos humanos. Vamos a ver aquí varios usos de esa palabra canún en una situación diferente, favoreciendo lo desfavorable. Veamos aquí en Esther, capítulo 7, versículo 3, donde Esther responde: si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo. Vamos a juntar ese pasaje con Proverbios 14:31, donde dice: el que oprime al pobre
ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Esa palabra apiada es la palabra canún en hebreo, la que estamos examinando. En estas dos citas, en ambos casos, se le está dando favor a grupos que naturalmente no son favorables. En el caso de Esther, los judíos que se encontraron sin el favor de nadie en aquel instante. Y también a los necesitados, a los pobres que no mucha gente les muestra favor. Las acciones de gracia más genuinas se muestran hacia aquellos que no la merecen. La gracia en este sentido es la capacidad de tratar algo como hermoso, como merecedor de favor, cuando tal vez no lo es. Como vemos en el pasaje de Esther, uno de los usos más consistentes de el favor es encontrar o dar favor a los ojos de otra persona, a los ojos de alguien. Esto también lo vemos en la historia de José, aquí en Génesis 39, versículo del 2 al 4. En el caso de Esther, ella estaba tratando de obtener el favor de su majestad el rey. Aquí en el caso de José, él obtiene el favor de Potifar. Leamos aquí en Génesis 39 del 2 al 4. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza, encontró favor, ¿no? Se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Vemos que Potifar se percata de algo en José, o sea, se percata de la gracia que tiene José, que Dios le ha dado gracia. Y Potifar se percató de esa gracia y generó en él una respuesta favorable hacia José. ¿Cuál fue la respuesta favorable? Le dio confianza, se ganó la confianza de él y lo nombró mayordomo de su hogar. O sea que esa frase, encontrar el favor, que es una frase muy corta en el hebreo, ken, encontrar el favor ante los ojos de alguien, esa frase ken se utiliza 69 veces en las escrituras hebreas y la mayoría de las veces la persona que encuentra el favor está en una posición subordinada o vulnerable. En otras palabras, el favor que se da siempre es un regalo, una demostración de gracia, una acción de gracia genuina. Y este uso de ken en la Biblia, encontrar el favor, es lo que resalta la gracia, el favor que Dios muestra a su pueblo, que es algo que vemos aquí fundamental en su carácter. A través de toda la historia humana, si alguien recibe un regalo, cuando nosotros recibimos un regalo, pues eso como que nos pone en deuda con el donante, ¿no? Ante nuestros ojos. Por ejemplo, José recibió el favor de su amo, se le confió todo su hogar. Eso fue un don, un regalo, ese favor que se le dio, pero también una responsabilidad muy grande que José la tomó muy en serio. Este favor que se le mostró a José fue lo que le impidió caer en los avances de la esposa de Potifar, incluso al punto de que él perdió el favor ante su amo, porque José no quería perder el favor que él sabía que tenía con Dios. Él entendía que el favor de Dios fue lo que lo hizo tener favor con los demás. Y esto demuestra la gracia única que proviene de Dios. En las escrituras hebreas vemos que Noé fue la primera persona en encontrar favor, en encontrar ken ante los ojos de Dios. Génesis 6:8 nos dice, Noé contaba con el favor del Señor. En ese momento, cuando los pensamientos de todas las personas y las inclinaciones del corazón, todos eran malos, Noé
fue el único que salió entre todos aquellos al ganarse el favor de Dios. Dios lo encontró inculpable, intachable en su generación. Y eso se contrasta con Jacob, que engañaba repetidamente. Él engañaba y era engañado repetidamente. Sin embargo, Jacob le dice a su hermano Esaú, aquí en Génesis 33:11, dice: acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Y dice aquí que fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Así que vemos a dos personajes aquí contrastados. Vemos el contraste entre Noé y Jacob. Ambos recibieron el favor de Dios, pero Noé lo recibió por ser justo. O sea que podríamos decir que se lo mereció, ¿no? Jacob no se lo mereció porque Jacob era un engañador. Y esto es único entre las culturas de esa generación. Muchas culturas creen en mostrar gracia a quienes se lo merecen, pero la Biblia fue uno de los primeros escritos que elevó el valor de mostrar generosidad y favor, de mostrar gracia hacia los que no se lo merecen. Esto fue muy escandaloso en el mundo antiguo y todavía hasta el día de hoy sigue sorprendiendo a la gente. Mire cuánto sorprendió Jesús al mostrar gracia a los leprosos, hacia las prostitutas, hacia los que no se merecían la gracia. Eso fue el escándalo de Jesús, el escándalo entre los fariseos y los saduceos. Pero entendemos cómo Dios trasciende la razón humana para mostrar favor hacia aquellos que no lo merecen. Él favorece a los desfavorables. Eso es una característica única en Dios. Y nos ayuda a entender el significado de lo que él dice en Éxodo 34, que está muy atado al incidente del becerro de oro, una ocasión que tal vez pues Dios hubiese sido justificado en eliminar el pueblo y castigarlos a todos por ese incidente, pero Dios muestra favor, da su favor a aquellos desfavorables en ese instante, y a través de toda la historia de Israel él sigue mostrándoles favor a pesar de ellos no poder mostrar esa lealtad consistente. Dios fue consistente en su gracia porque esa es una de las características que lo definen. Y últimamente vemos la gracia de Dios mostrada y resaltada en Jesucristo. Jesús es la realización de la gracia de Dios. En Juan 1:1 leemos: al principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Y en el versículo 14, la palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Dice Juan: hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo que vino del Padre, lleno de gracia. Aquí en el griego, la palabra que se traduce como gracia es la palabra griega caris. Y caris es un don inmerecido, algo que no puedes permitirte, algo que no puedes ganar, algo que no se puede conseguir, solamente otro te lo puede conceder. Y esto está en consonancia con esa singularidad de la gracia de Dios, el favorecer lo desfavorable. En el hebreo, kanun o ken, y en el griego, charis, que significa un don o un regalo, algo que me están regalando que no lo merezco, no lo obtengo porque soy bueno o porque lo merezco, sino por la gracia o el favor que otro me ha mostrado. Y aquí Juan dice que en Jesús, en carne, vemos la gracia y la verdad. En él se demuestran, se realizan estas dos cosas. Jesús es la encarnación de todas las características de Dios, como dice el autor hebreo en Hebreo
Hebreos 1:3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser, dice el autor de los Hebreos. Pablo dice en Colosenses 2:9, dice: en Cristo toda la plenitud de la deidad vive en forma corporal. O sea que Cristo siempre nos está demostrando los atributos del carácter de Dios de muchas diferentes formas, de formas que podemos apreciar porque Él estuvo en la carne y nos muestra la práctica de todos estos atributos del carácter de Dios. Por eso siempre estamos haciendo esa conexión entre la palabra, entre las palabras hebreas que se traducen, que estamos traduciendo sobre los atributos del carácter de Dios, y la palabra griega que se usa para vincularse a ese carácter de Dios en Cristo Jesús, porque en Cristo vemos todas estas características realizadas. Por supuesto, Jesús exhibió compasión y gracia de maneras que ningún otro ser humano fue capaz de hacerlo. En Juan nos dice, en Juan capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: por su plenitud todos hemos recibido gracia en lugar de gracia ya dada. O sea, gracia sobre gracia. Eso es un concepto que en nuestra mente limitada no nos podemos imaginar, porque podíamos decir, bueno, ya tenemos gracia, eso es suficiente, tenemos un don, tenemos el favor de Dios, ¿qué más queremos? Pero Juan dice, no, en Jesús hemos recibido gracia sobre gracia, gracia y más gracia. Y dice él en el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, caris y la verdad, llegaron por medio de Jesucristo. Un concepto muy importante de entender. Solamente Jesús nos mostró lo que de verdad es gracia en su forma, en su persona, en sus acciones, en la muerte que Él se dio por nosotros, la gracia mayor, no, el favor mayor que nos ha demostrado Él. Ese prólogo en el Evangelio según San Juan enfatiza que Dios nos ha mostrado algo significativo por medio de Jesús. Gracia por encima de gracia. Recibir regalos que no merecemos es una cosa, pero recibir dones que no merecemos, dones que no podemos ni imaginarnos, uno encima de otro, en abundancia, eso fue lo que vino a traer Jesús, que él describe en Juan 10:10. La vida al máximo. Y eso es algo pues que nosotros los cristianos estamos aprendiendo, ¿no? Al caminar en los pasos de Jesús. Cada día, cada problema, cada situación que enfrentamos es una situación donde Dios prueba nuestros corazones a ver si estamos dependiendo de su gracia y estamos siendo personas que demuestran gracia hacia los que no, hacia los que queremos, que no merecemos, pero tenemos que entender que nosotros somos los primeros que no nos merecemos esa gracia. Entonces, si entendemos que nosotros no merecemos gracia y la aceptamos de Jesús, la aceptamos de parte de Dios, ¿qué entonces nos impide en nosotros mostrar o dar gracia, dar favor a quienes no se lo merecen? Eso es un fundamento del carácter de Dios y algo que se resalta en Cristo, y nosotros como sus discípulos debemos de ser personas que cuando otros nos miran y otros nos escuchan, de nosotros deben de salir palabras y hechos llenos de gracia, porque así entonces estamos mostrando ese resplandor de Jesús que debe resplandecer de nosotros si es que de verdad tenemos el Espíritu Santo. Bueno, la lección de hoy sé que ha sido un poco corta, pero bastante profunda. No quiero darles más porque aquí hay mucho que pensar, ¿no? Con estas palabras. Yo creo que para mí, ¿verdad? Las lecciones que más me han afectado en mi vida como cristiano han sido aquellas que son muy cortas, pero muy al detalle, ¿no? Muy al grano, que
te dan una profundidad que tienes que pensar y decir, wow, esto es bastante profundo y cómo me veo yo, cómo me examino yo ante tales conceptos. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.